Muy bien, vamos a entrar a la proclamación de la palabra, hermanos. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 17. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Versículos 1 al 17. Vamos a hacer esta lectura de manera alternada. Les voy a pedir que me permitan iniciar a mí, ustedes alternen, y en el versículo 17 leemos. Es el versículo 18, perdón. Del 1 al 18. En el versículo 18 nos unimos todos, ¿sí? Bien. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo no fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud amamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. ¿Puede tomar asiento? Vamos a meditar en las palabras de Dios. Para celebrar la Navidad es indispensable ser cristiano. La Navidad es un asunto de la cristiandad. Para el resto de la gente hay una fiesta, en la mayoría de los casos familiar, que empieza el 24 de diciembre con la Nochebuena y se complementa el 25. Quizá por eso hoy sea más común oír el deseo de pasar unas felices fiestas que Feliz Navidad. Hoy la gente ya casi no dice Feliz Navidad, decimos felices fiestas. Porque repito, para celebrar la Navidad es necesario ser cristiano. Los cristianos celebramos en Navidad el nacimiento de Jesús de Nazaret, una persona cuya importancia va mucho más allá
de solo ser el punto de referencia para la historia. Jesús es el Mesías que Dios había prometido a su pueblo que enviaría para rescatarlos y para establecer un reino eterno de justicia y paz. Y Navidad es el inicio del cumplimiento de esa promesa. Es el inicio de la salvación que Jesús logró para la humanidad, obedeciendo primero perfectamente la ley de Dios toda su vida, para luego entregar esa vida perfecta en favor de quienes no podemos obedecer la ley de Dios y que por eso éramos convictos por ella. Y finalmente, no solamente entregar su vida en la cruz del Calvario, pero vencer la muerte mediante su resurrección y con ello vencer al enemigo que todos, hasta el más valiente, tememos. Jesús es el Hijo de Dios, es la revelación de Dios mismo. Jesús es Dios manifestado en forma física. Por eso Jesús es el motivo de la Navidad para los cristianos. Eso es lo que celebramos en Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Y hoy que nos estamos preparando en esta temporada de Adviento para celebrar lo que en teología se conoce como la encarnación, es decir, la humanización del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Quisiera que subamos juntos 5 escalones que nos van a llevar desde la invisibilidad de Dios hasta la gran verdad acerca de la Navidad. Quiero que a través de recorrer estos 5 escalones, todos recibamos bendición mediante Jesucristo. Esos 5 escalones de los que les hablo están en el pasaje que leímos en Juan capítulo 1, específicamente en los versículos 14 al 18. Por eso le voy a pedir que tenga su Biblia abierta ahí en este pasaje, porque vamos a enfocarnos en esos 5 versículos del 14 al 18. Y vamos a ver uno por uno estos 5 escalones de los cuales les hablo. Hablo de escalones porque es una progresión. Y ahorita conforme vayamos avanzando, ustedes lo van a ver. Vamos a orar antes de seguir para pedir la dirección de Dios. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me das de compartir el mensaje de tu palabra a tu pueblo y a nuestros hermanos que nos visitan el día de hoy. Concédeme, Señor, tu gracia. Permite, Señor, que a pesar de mis limitaciones, de mis errores, pueda ser claro al exponer la buena noticia que tú tienes para nosotros en esta mañana. Permite, Señor, que la escuchemos como un mensaje de parte tuyo y que por tu misericordia y por el amor que nos tienes, esta palabra rinda fruto en nuestro corazón. En Jesucristo nuestro amado Señor y Salvador oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. El primer escalón, es decir, lo primero que debemos ver, aunque suene paradójico, es que Dios no se ve. Ese es el primer escalón. Dios es invisible. El versículo 18 así empieza: a Dios nadie le vio jamás. Así que de entrada Juan plantea un problema. Si no podemos ver a Dios, ¿cómo podemos conocerle? ¿Cómo podemos amarle? ¿Cómo podemos obedecerle si no le podemos ver? Nuestra principal ventana para tener contacto con el mundo que nos rodea, pues son nuestros 5 sentidos.
y nos es muy difícil aceptar la realidad de cualquier cosa que no percibamos a través de ellos, lo que es un error, porque hay muchas cosas que no podemos percibir a través de nuestros sentidos y que sin embargo son reales. Un ejemplo triste de esta inclinación nuestra de ignorar lo que no podemos percibir con nuestros sentidos, particularmente con nuestros ojos, es la tragedia del aborto. Las organizaciones que favorecen esta práctica, que tenemos que decirlo, es inmoral, ponen todo el énfasis a la hora de promoverlo en los problemas que causa un embarazo no deseado. Desde el trauma de las adolescentes que ven truncados sus planes para su vida, hasta la miseria que en países pobres pasan miles de niños a causa de un inexistente control de la natalidad. Y en eso se hace el énfasis al promover el aborto. El aborto evita que las adolescentes sufran, el aborto evita que haya niños hambrientos en muchos países. Lo que nunca se ve, ni se menciona tampoco en ninguna campaña en favor del aborto, es el pequeño que crece dentro del vientre materno. Y entonces lo que se asume implícitamente es que ese pequeño no existe o que su existencia no tiene importancia, porque nadie lo puede percibir, nadie lo puede ver. La invisibilidad de los bebés no nacidos ayuda al propósito de quienes están a favor del aborto. Y ese propósito es que ignoremos o consideremos insignificante la existencia de un bebé que no ha nacido aún, a pesar de lo irracional que resulta basar una decisión tan drástica en base a este argumento. De la misma manera, cuando Juan dice que nadie ha visto a Dios, plantea, como ya dijimos, uno de los problemas más grandes con los que nos enfrentamos los cristianos. Si nadie ha visto a Dios, ¿cómo podemos conocerle? Si nadie ha visto a Dios, ¿cómo podemos amarle? Es el primero de los escalones hacia la verdad más grande de la Navidad. Es una realidad que Dios es invisible, aunque no quiere decir que porque es invisible no sea real. Ese es el punto. Pero ahorita vamos con que Dios es invisible. El segundo escalón es que ese Dios que es invisible se reveló a la humanidad. Primero a través de la ley de Moisés, antes de revelarse en la persona del Señor Jesús. Miren cómo dicen los versículos 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todo.